El 8 de octubre de 2019, en un tranquilo barrio de Cape Coral, Florida, la rutina diaria de los vecinos se vio abruptamente interrumpida por una escena que parecía sacada de una pesadilla. Según los relatos, personas que transitan por un descampado detrás de un local de la tienda Sam's Club notaron una inusual concentración de aves blancas revoloteando en el aire. Estos wa'its, como se les denominaba en el lugar, generalmente son indicativos de que algo no marcha bien, o se ha descompuesto un animal, o, peor aún, se encuentra el cadáver de una persona. Motivados por la inquietud, varios ciudadanos se acercaron al terreno baldío. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Entre unos arbustos, yacía el cuerpo sin vida de una mujer. La víctima presentaba evidentes signos de biopsia, con la cara amoratada, la nariz rota y hasta 12 costillas fracturadas. Esta escena, de extrema crudeza, no tardó en ser vinculada por las autoridades con otro caso similar ocurrido apenas un día antes, generando en la comunidad una sensación de terror e incertidumbre ante la posibilidad de que se estuvieran produciendo una serie de homicidios. Buenas noches. A continuación, el reportaje que hoy presentamos no busca glorificar la figura de Wade Wilson, sino más bien entender los engranajes de una mente que, desde una temprana edad, fue marcada por la biopsia, la negligencia y la falta de apoyo. Cada crimen cometido por Wade es un reflejo de un fracaso social y de una serie de decisiones que, de haberse tomado de manera distinta, podrían haber cambiado el destino de muchas vidas. Wade Wilson, cuyo nombre se haría sinónimo de brutalidad en las calles de Cape Coral, nació el 20 de mayo de 1994 en Tallahassee, Florida. La vida de Wade estuvo marcada desde sus inicios por la inestabilidad y el abandono. Sus padres biológicos, apenas adolescentes en aquel entonces, se encontraron en una situación de total incapacidad para brindarle el cuidado necesario. Además, la madre sufría problemas tanto físicos como de salud mental, lo que llevó a que el pequeño fuera dado en adopción. Sus nuevos padres, Steve y Candy Wilson, eran conocidos dentro de la iglesia a la que asistían los progenitores biológicos. Descritos como personas dulces y encantadoras, los Wilson se comprometieron a ofrecerle a Wade un ambiente familiar estable, integrándolo a su familia junto a sus dos hijas biológicas. Durante la infancia, Wade mostró una faceta alegre y un intelecto notable. Sin embargo, tras cruzar la barrera de la adolescencia, comenzaron a emerger problemas que marcarían su destino. En plena etapa de cambio hormonal y búsqueda de identidad, se hicieron evidentes algunos indicios de trastornos psiquiátricos. Wade, en repetidas ocasiones, aseguró a su padre que sentía la presencia de alguien espiándolo, incluso llegando a pedir que se llamara a la policía porque estaba convencido de que había un intruso en el garaje de la casa. Estos episodios, que en un principio pudieron ser interpretados como simples fantasías de un joven inquieto, fueron en realidad los primeros signos de un potencial trastorno bipolar y esquizofrenia. Los esfuerzos por llevarlo a consulta psicológica se vieron frustrados por la rebeldía del joven, que se negaba a recibir ayuda. La situación se agravó cuando, durante sus años en la escuela secundaria, Wade comenzó a involucrarse en el consumo y la venta de drogas. Su comportamiento, que pasaba de ser el del buen chico en su niñez, se transformó rápidamente en el de un joven rebelde y problemático. Apartado de los valores inculcados en su hogar adoptivo, se dedicó a actividades delictivas menores como el robo de dinero a compañeros, el consumo de sustancias y la transgresión de normas escolares, lo que le valió ser expulsado de su institución educativa tras ser sorprendido consumiendo marihuana en el baño. La vida de Wade dio un giro decisivo cuando, a la edad de 18 años, decidió romper definitivamente con su pasado. Tras robar el automóvil de sus propios padres, desapareció durante varios días, y al intentar restablecer contacto con ellos, lo único que buscó fue obtener dinero para financiar su adicción a las drogas. Durante esa etapa, Wade acumuló varios incidentes, incluyendo colisiones de su vehículo en 3 ocasiones distintas, evidenciando un comportamiento imprudente y al borde de la autodestrucción. A lo largo de este periodo, la vida de Wade se llenó de episodios violentos y de conductas abusivas en el ámbito de sus relaciones sentimentales. En 2019,
Su relación con Kelly Mateus comenzó a mostrar claros signos de toxicidad. Según los testimonios, Wade se convirtió en un novio celoso, controlador y violento. A pesar de las repetidas sugerencias para buscar ayuda o someterse a terapia, el joven se negó a cambiar su conducta, optando en cambio por profundizar en sus conductas autodestructivas. En una de las noches de aquel fatídico año, durante una acalorada discusión mientras ambos se encontraban en el automóvil, Wade cruzó la línea de la agresión. En un arranque de furia, estranguló a Kelly, empujándola violentamente y cortándole la ropa con un cuchillo. La brutal agresión no terminó allí. Tras asfixiarla momentáneamente, procedió a amordazarla y atarla con una camisa y una bolsa de basura, antes de abandonar el vehículo en un lugar que Kelly asumió era seguro. Sin embargo, la víctima logró liberarse y, afligida y en estado de shock, acudió a la comisaría para denunciar el abuso. Aunque la evidencia física fue contundente, con fotografías de Ness y un kit de abuso preparado por los médicos, las autoridades, al parecer, se mostraron reacias a actuar. El detective a cargo fue influenciado por las manipuladoras declaraciones de Wade, quien afirmó que los hechos habían sido consentidos y que Kelly, en realidad, había buscado esa intimidad desenfrenada. Este caso, lejos de poner fin a la escalada de violencia, se convirtió en uno de los múltiples episodios que marcarían la trayectoria criminal de Wade Wilson. Conforme avanzaba el 2019, el camino de Wade se tornó aún más oscuro. Tras la agresión contra Kelly, Wade no tardó en establecer una nueva relación con Melissa Montañez, quien en un principio fue seducida por su aparente carisma. Sin embargo, la verdadera naturaleza del joven se mostró pronto. Durante una salida nocturna a un bar de música en vivo, Wade sintió la necesidad de consumir drogas, lo que lo llevó a insistir en dirigirse a la casa de un amigo narcotraficante, Jason Shepard. Aunque Melissa se negó rotundamente a acompañarlo, aceptó prestarle su automóvil. Con la víctima abandonada en el bar, Wade entabló conversación con dos mujeres que se encontraban en el lugar: Christine Melton, de 35 años, y su amiga Stephanie. La conversación, que comenzó de manera coqueta y aparentemente inocente, pronto tomó un giro siniestro. Wade convenció a Christine de acompañarlo a la casa de Jason. Una vez allí, entre el humo de Mary, Ana y el alcohol, se fue desarrollando una química innegable entre ellos. Aislados en la residencia, Wade aprovechó que Christine se había quedado dormida para actuar de la manera más brutal. Alrededor de las 4 de la mañana, sin que la víctima se diera cuenta de lo que ocurría, comenzó a estrangularla. Después de quitarle la conciencia, robó el automóvil de la mujer, dejando atrás el de Melissa. Este primer asesinato, cometido en la penumbra y la soledad de la madrugada, marcó el comienzo de una serie de crímenes que pasaron de la agresión a la ejecución en frío. La violencia de Wade no se limitó a un solo hecho. Poco tiempo después, su insaciable sed de poder y control lo llevó a involucrarse en otro asesinato. Mientras conducía por una calle de Cape Coral, divisó a Diane Ríos, de 43 años, quien fue la siguiente víctima de sus atroces acciones. Con la astucia de un depredador, Wade llamó a Diane y se mostró servicial, preguntándole cómo llegar a una escuela cercana y ofreciéndole un favor en el camino. Sin sospechar nada, Diane aceptó subir al automóvil robado. Sin embargo, al poco tiempo, se dio cuenta de que el vehículo se desvió completamente del rumbo acordado. Intentó bajarse, pero Wade reaccionó violentamente, privándole del aliento de la misma forma en que lo había hecho anteriormente con su otra víctima. Cuando Diane aún mostraba signos de vida, el agresor, impulsado por un ansia de destrucción, la empujó fuera del coche y la atropelló repetidamente. Se dice hasta 20 veces. El horror de estos crímenes se extendió rápidamente. El hallazgo del cuerpo de Diane, con la cara amoratada, la nariz rota, múltiples costillas fracturadas y señales claras de defensa, generó una nueva ola de alarma en la comunidad. Las autoridades, ya alertadas por los hechos previos, comenzaron a conectar las huellas del asesino, notando similitudes entre la escena de este asesinato y la de Christine Melton. Tras cometer estos crímenes, Wade Wilson demostró que no tenía intención de detenerse.
Tras abandonar la escena en Cape Coral, huyó en el automóvil de Christine, dirigiéndose hacia Ohio. Su paradero se fue revelando a medida que la policía intensificaba la búsqueda, utilizando imágenes de su rostro que rápidamente inundaron los noticieros locales. En un giro dramático, Wade se refugió en una casa deshabitada perteneciente a una pareja de jubilados, Fanny y Ken Tamlin. El estado en que fue encontrado, envuelto en bebidas alcohólicas, sin dormir durante días y visiblemente ebrio, era la prueba de que el asesino estaba al borde de su autodestrucción. El 8 de octubre, la policía local, que había seguido de cerca su rastro, logró detenerlo en esa misma residencia. Su arresto marcó el fin de una huida que había durado varios días y el comienzo de una serie de procedimientos judiciales que revelarían, poco a poco, la magnitud de sus crímenes. Mientras se lo trasladaba a la cárcel, las autoridades ya tenían la certeza de que Wade era el principal sospechoso de los asesinatos de Christine y Diane, hechos que se habían cometido con una frialdad y una brutalidad inusitadas. La vida en la cárcel no significó una rehabilitación para Wade. Por el contrario, continuó demostrando una conducta que dejaba entrever su naturaleza psicopática. Durante su reclusión en la cárcel del condado de Lee, se le observaron una serie de tatuajes perturbadores que parecían narrar la historia de un hombre consumido por la violencia. Entre estos, sobresalían una cruz estilizada debajo de sus ojos, la palabra gloria en el costado derecho y una sonrisa macabra reminiscentemente asociada con el personaje del Joker. Este último detalle, sumado a su parecido físico con el personaje de Deadpool, generó en Internet una ola de reacciones encontradas. Mientras algunos en las redes sociales se horrorizaron ante su imagen, otros, especialmente entre el público femenino, encontraron en él un atractivo perturbador, llegando incluso a referirse a él como el asesino de Deadpool. No obstante, los tatuajes y la imagen pública de Wade no fueron suficientes para ocultar su historial delictivo. En septiembre de 2020, se intentó nuevamente escapar de la prisión. Durante este intento, Wade, junto a su compañero de celda, remozó parte de la seguridad del recinto. Se desprendió el marco metálico de la ventana, se removieron grietas del grueso vidrio y se sustrajo un taburete de metal, previamente fijado al piso de concreto. Este acto, que podría interpretarse como la manifestación de un desesperado intento por recuperar su libertad, solo sumó nuevos cargos a su historial. Más adelante, en abril de 2023, un operativo de un equipo canino, K9, en la cárcel reveló la existencia de 2 bolsas de gas dentro de la celda de Wade. Ambas contenían metanfetamina, cigarros sueltos, narcóticos, encendedores y pastillas sospechosas. Estos hallazgos, sumados a registros de llamadas telefónicas en las que se comunicaba con un tal Bonnie Wiggins para discutir asuntos relacionados con sustancias, hicieron que los fiscales ampliaran la acusación contra Wade, incluyendo cargos por tráfico de gas, intento de fuga y conducta criminal. La atención mediática en torno a Wade Wilson creció exponencialmente. Su conducta dentro y fuera de la cárcel, junto con la exposición de sus tatuajes y de la imagen que cultivaba, lo convirtieron en uno de los casos más comentados de la región. Durante el proceso judicial, su defensa intentó argumentar que su estado mental, agravado por la adicción a las gas, era la causa subyacente de sus acciones violentas. Sin embargo, la fiscal, Sarah Miller, se refirió a los hechos como el producto de una sed de poder, control y odio que llevó a Wade a cometer actos de violencia sin ningún remordimiento. Las declaraciones de la fiscal subrayaron que los asesinatos de Christine Melton y Diane Ríos habían sido fríos, calculados y, sobre todo, ejecutados con una crueldad que excedía cualquier justificación de enfermedad mental. Uno de los testimonios que más impacto generó durante el juicio fue el de Steven, el padre biológico de Wade. Aunque el contacto entre padre e hijo había sido esporádico desde la adolescencia, Steven explicó que en una llamada telefónica recibida el 7 de octubre, Wade le confesó en detalle los crímenes cometidos. Con tono frío y casi orgulloso, el joven relató cómo asfixió a Christine mientras ella dormía y cómo atropelló a Diane de manera repetitiva hasta dejarla sin vida. Estas confesiones, transmitidas con una narrativa perturbadora, hicieron que incluso quienes inicialmente dudaban de la veracidad de los hechos comenzaran a aceptar que el asesino no solo había destruido vidas,
sino que además se deleitaba en narrar sus atrocidades. Durante el juicio, se revelaron testimonios de diversas víctimas y testigos. Kelly Mateus, la exnovia de Wade, se presentó en el estrado y describió con detalle los episodios de abuso que vivió, mostrando incluso imágenes de sus heridas y denunciando la manipulación de las autoridades. Melissa Montañez, quien fue otra víctima de sus impulsos violentos, relató cómo el joven había intentado ultimar su vida y cómo, en una discusión acalorada, casi la había dejado sin posibilidades de sobrevivir. La dualidad de Wade, quien pasaba de ser un seductor encantador a un asesino despiadado, quedó expuesta ante el jurado y el público, revelando la complejidad de una mente perturbada. La defensa, intentando suavizar la imagen del acusado, presentó la moción de permitir que Wade cubriera sus tatuajes, argumentando que estos podrían influir negativamente en la decisión del jurado. A pesar de que el tribunal accedió a la solicitud, Wade se negó rotundamente a maquillarse o disimular su apariencia, optando por presentarse ante la justicia tal y como era, imponente y con un aire desafiante. La primera audiencia del juicio, que inició el 10 de junio de 2024, quedó marcada por la declaración del fiscal que definió los asesinatos como crímenes ejecutados por el simple hecho de hacerlo, subrayando la frialdad y el carácter premeditado de los hechos. La cobertura mediática no se hizo esperar. A lo largo de las siguientes semanas, se publicaron imágenes del acusado mostrando sus nuevos tatuajes, lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos veían en estos signos una manifestación de la monstruosidad de sus actos, otros, en un fenómeno inquietante, expresaron admiración hacia la imagen de Wade, calificándolo como un asesino atractivo y hasta comparándolo con el famoso personaje de cómic Deadpool. Finalmente, tras un largo y complejo juicio, el veredicto cayó de manera contundente. El 27 de agosto de 2024, en un tribunal de Florida, Wade Wilson fue condenado a la pena capital por los asesinatos de Christine Melton y Diane Ríos, además de enfrentar otros cargos derivados de intentos de fuga y tráfico de drogas. El juez Nicholas Thompson, al leer la sentencia, enfatizó que la evidencia presentaba unos crímenes de una brutalidad inhumana, señalando especialmente que el asesinato de Diane fue frío, calculado y premeditado. La sentencia no solo representó el fin del juicio para Wade, sino que también abrió un debate en la sociedad. Familias de las víctimas, así como numerosos ciudadanos, se vieron inundados por el dolor y la rabia. El padre de Diane, Félix Ruiz, expresó públicamente su indignación, aludiendo a la aparente admiración que algunos sectores mostraban hacia el asesino. En redes sociales se dio inicio a una campaña de cartas y peticiones, en la que se exigía la ejecución de Wade, similar a lo sucedido en otros casos de asesinos notables. Este fenómeno de apoyo paradójico al acusado, basado en su apariencia y en la fascinación por su conducta desviada, recordó, en la opinión de muchos, casos anteriores como el de Ted Bundy, donde la imagen carismática y seductora del asesino generó debates acerca de la dualidad de la mente criminal. Sin embargo, para las familias de las víctimas, ninguna discusión sobre apariencia o percepción podía borrar el sufrimiento y la pérdida irreparable. Cada testimonio, cada imagen mostrada en los medios, era un recordatorio de la cruda realidad de una vida arrebatada y del horror que se escondía tras la fachada de un joven seductor. El caso de Wade Wilson se inscribe en la historia como uno de esos episodios oscuros que obligan a la sociedad a replantearse sus prioridades. Desde el hallazgo macabro en un descampado de Cape Coral, hasta el juicio que culminó con la sentencia de pena capital, cada detalle narra la historia de un joven que se dejó consumir por sus demonios internos y que, a su vez, dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. El debate sobre la salud mental, la influencia del entorno y el papel de las instituciones en la prevención de la violencia adquiere una dimensión aún más crítica ante hechos como estos. En resumen, el legado de Wade Wilson es un recordatorio sombrío de que la violencia y el abandono pueden dar lugar a monstruos, pero que es responsabilidad de cada uno de nosotros, como sociedad, identificar, prevenir y actuar antes de que la tragedia se instale de forma irreversible. Cada testimonio, cada evidencia y cada declaración en este largo proceso judicial refuerzan la convicción de que la justicia debe ser implacable y, sobre todo, preventiva,
para evitar que historias tan desgarradoras se repitan en el futuro.